Hola, soy Daniel Fuentes de CW Web Academy. Te doy la bienvenida a mi canal. Por lo general, nosotros cuando deseamos involucrarnos en todo lo que tiene que ver con la programación, en oportunidades no sabemos por dónde empezar. En este caso, yo te recomiendo que tus primeros pasos los des a través del lenguaje de programación JavaScript. En este caso, es importante que hoy día te puedas apalancar de la inteligencia artificial generativa para que puedas valerte de todos los recursos que él te ofrece y de alguna forma tú puedas entonces ir de forma progresiva desde un nivel 0 hasta un nivel 100, reconociendo toda esa diversidad de herramientas, recursos, digamos, funcionalidades que te entrega el lenguaje de programación. Así que, sin más, vamos entonces a involucrarnos en todo este fabuloso mundo de JavaScript para nosotros aprender a programar. Así que vamos a ello. Muy bien. Como puedes estar observando en la pantalla, yo acá he ingresado a esta plataforma que se llama Gemini. Gemini es un recurso de inteligencia artificial en el cual tú perfectamente puedes interactuar con él y puedes hacerle todas las preguntas que tú desees. En este caso, como puedes observar acá arriba, yo le pregunté esto que estás observando, es decir, ¿me puedes crear el contenido de un curso de introducción a la programación con JavaScript? Y en ese sentido, él obviamente pues me proporcionó o me suministró o me creó todo un contenido completo de un curso. Fíjate lo que él me está indicando. Curso de introducción a la programación con JavaScript. La descripción del curso, como puedes darte cuenta, ¿no? Este curso está diseñado para principiantes que no tienen experiencia previa en programación. Este es un curso donde aprenderás los fundamentos de JavaScript, uno de los lenguajes de programación más populares para el desarrollo web. Aprenderás a escribir código JavaScript que puedas crear, digamos, tus páginas web interactivas y aplicaciones web, digamos, y mucho más que vas a poder perfectamente crear con este lenguaje. Bien, ahí tienes los objetivos y fíjate que hay una parte fundamental que nos habla acerca del temario del curso. Como puedes observar, en el módulo número 1 nos dice Introducción a JavaScript. Y en este caso, fíjate que acá nos está complementando qué es JavaScript. En este caso, fíjate, como tú estás apalancándote de la inteligencia artificial, entonces tú perfectamente puedes atrapar este contexto que tú tienes acá, que es esta pregunta, y tú entonces se lo puedes preguntar a esta misma inteligencia artificial que se llama Gemini, o puedes perfectamente acudir a otra inteligencia artificial como lo es ChatGPT. En este caso, como puedes darte cuenta, lo que yo he hecho es atraparme esto que es la pregunta, que es JavaScript, y se la pregunté a ChatGPT. Y ChatGPT me responde, JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza principalmente para crear interactividad en las páginas web. Es uno de los tres pilares fundamentales del desarrollo web junto con HTML y CSS. Entonces fíjate qué interesante, que cuando tú estás programando con JavaScript, perfectamente lo puedes utilizar valiéndote tanto de HTML como de CSS. Cuando hablamos de HTML, estamos refiriéndonos al lenguaje de marcado de hipertexto, es decir, ese conjunto de etiquetas que tienes que puedes perfectamente entonces maquetar todo tu sitio web o toda tu página, bien, o tu aplicación o lo que estés creando. Y por supuesto con CSS, que es lo que se refiere son hojas de estilo en cascada, es a través de ella donde tú vas a poder entonces crear o otorgarle todo el embellecimiento, formato o características, digamos, a cada uno de nuestros elementos del HTML. En este caso, aquí continuamos y nos indica, ¿verdad? Aunque originalmente se diseñó para ejecutarse en el navegador web, ahora también se utiliza en otros entornos como los servidores o aplicaciones de escritorios, lo cual esto es fantástico. Es decir, cuando JavaScript, digamos, surgió en el año 1991, creado directamente por Brendan Eich, que además lo creó exactamente en 10 días, ¿qué es lo que pasa? Que inicialmente él fue creado como para una acción específica donde se le otorgaba dinamismo a las páginas y además solamente se estaba ejecutando desde el lado del navegador. Pero en el año 2009 resulta ser de que surge un recurso denominado Node.js.
donde a través de Node.js nosotros vamos a tener la capacidad de poder programar todo lo que sabemos con JavaScript, ahora no solamente para que sea interpretado por el navegador, sino que también ahora va a ser interpretado del lado del servidor. Por lo tanto, para ello utilizaremos lo que viene a ser el entorno de desarrollo de JavaScript denominado Node.js. Node.js internamente en su documentación, tú te vas a dar cuenta que acá vas a darte o te vas a dar cuenta que hay una diversidad de funcionalidades que él como lenguaje o como entorno de desarrollo presenta. Sin embargo, no solamente va a utilizar este conjunto de funcionalidades o módulos que él trae, sino que también puedes perfectamente acudir al manejador de paquetes de Node. Bien, no te preocupes que todos los enlaces te lo voy a dejar en la parte inferior del video. Y acá, por medio del manejador de paquetes de Node, es donde tú vas a encontrar toda esa cantidad de funcionalidades o de librerías o digamos como de módulos que vas a poder entonces incorporar dentro de tu proyecto de JavaScript, ¿ok? Lo cual es genial. En ese caso, si nosotros seguimos entonces verificando la información, nos dice, JavaScript permite a los desarrolladores crear aplicaciones web dinámicas y complejas, manipular el contenido de una página en tiempo real, responder a eventos del usuario y comunicarse con servidores para obtener o enviar datos sin necesidad de recargar la página, ¿sí? Lo cual, como puedes verificar acá, es un lenguaje versátil que se ha convertido en una herramienta esencial en el desarrollo web moderno. En este caso, si nosotros entonces retornamos acá, podemos observar puntualmente que nosotros con JavaScript pudiésemos, por ejemplo, hacer, digamos, la incorporación en páginas como la puedes observar en esta pantalla, bien, donde aquí tienes, por ejemplo, que si yo le doy un clic, fíjate que se activa la visual de un carrusel, en donde, fíjate, yo le doy hacia adelante o le doy hacia atrás y yo estoy perfectamente activando el carrusel. Entonces, allí hace de manifiesto la usabilidad de JavaScript. Por ejemplo, si tú vienes acá y observas este formulario para crear una cuenta de Google, fíjate que en el momento en que yo le doy o acciono clic en el botón de siguiente, él inmediatamente me responde generándome como una visual donde me dice que tengo que obligatoriamente colocar el nombre y fíjate lo que me da acá el mensaje, ¿ves? Me dice introduce tu nombre. Entonces, este tipo de acción de alguna forma, por supuesto que está detrás CSS, pero quien lo está activando es concretamente JavaScript a través de la manipulación de los eventos. Eso es para que tengas nada más una idea con respecto a la versatilidad que tiene la usabilidad de este lenguaje, ¿no? Ahora, ¿por qué aprender JavaScript? Nos dice acá en el Gemini, ¿verdad? A través de lo que fue el contenido de la temaria del curso. ¿Por qué aprender JavaScript? Entonces, de alguna forma tú puedes perfectamente atrapar este contexto de trabajo y se lo preguntas a la inteligencia artificial, que puede ser o mismo Gemini o puede ser ChatGPT o en este caso, como puedes observar, yo se lo pregunté a Fine, que también es otro recurso de inteligencia artificial. En este caso, fíjate que yo le indiqué aquí por qué aprender JavaScript y fíjate toda la información que me suministró. Ubicuidad en el desarrollo web, ya que JavaScript es un lenguaje de programación más utilizado en el desarrollo web. Bien, interactividad, porque viste hace un segundo que hay digamos, hay una relación de comunicación entre el usuario y por supuesto el sitio web. Desarrollo de aplicaciones web, lo habíamos visto hace un segundo, que digamos por excelencia es un lenguaje de programación comúnmente utilizado en el desarrollo de aplicaciones. Bien. Tiene muchos frameworks y bibliotecas, es decir, cuando hablamos de frameworks son áreas de trabajo, la cual viene suministrado con un cúmulo de recursos y librerías o biblioteca, bueno, son precisamente esos pequeños recursos o esos pequeños módulos que nosotros vamos a requerir incorporar dentro de nuestras aplicaciones, ¿no? Tiene comunidad amplia junto acompañado con recursos y por supuesto hoy día digamos, se requiere mucho talento humano para de alguna forma estar involucrado en el desarrollo de aplicaciones web, ¿ok? Es muy versátil y además también presenta mucha flexibilidad. Si todo el contexto de trabajo que te arroja, digamos, la inteligencia artificial, tú no quieres colocar a ponerte a leer toda esa información, tampoco te mortifiques porque tú puedes perfectamente venir, por ejemplo, acá, te copias todo el mensaje y te vas a este otro recurso, ¿bien? Que se llama
digamos, traductor, en el cual automáticamente si tú aquí pegas el contenido que pegaste, aquí él no solamente te lo traduce, sino que en la parte inferior perfectamente tú puedes accionar aquí un clic donde dice escuchar y en vez de tú estar leyendo vas a estar escuchando concretamente todo ese, digamos, texto que te suministró o te creó la inteligencia artificial generativa. Entonces son recursos que tenemos allí a la mano y es súper útil que nosotros nos apalanquemos con todos estos recursos para poder entonces ir internalizando toda nuestra información. Bien. Genial. En este caso, acá nos señala entonces los primeros pasos con JavaScript. Bien, en ello, ahí lo que te voy a señalar es que necesariamente cada vez que vamos a crear un proyecto, pues obligatoriamente tendríamos que crearnos la carpeta donde nosotros vamos a realizar el mismo. En este caso, yo, por ejemplo, voy a ir acá concretamente a una carpeta que creé que le llamé JavaScript y aquí me voy a crear una carpeta que yo le voy a llamar, por ejemplo, YouTube, porque yo te lo voy a compartir también ahí en YouTube, te voy a compartir toda la información y demás. Y entonces voy a decir acá introducción, ok, digamos a la programación. Aquí introducción a la programación. Vamos a hacerlo así. YouTube, introducción a la programación. Aquí lo vamos a dejar de esa forma. Bien, ya sabemos que estamos trabajando introducción a la programación con JavaScript. Una vez que tengamos nuestra carpeta lista, pues lo que te invito es que ingreses a Visual Studio Code, bien, y allí concretamente lo que vas a hacer es irte acá donde dice archivo o file, vas a ir a donde dice open folder o abrir carpeta, y aquí concretamente pues vas a buscar dónde creaste tu carpeta. En este caso yo la creé acá y le llamé el nombre que le habíamos identificado. La selecciono y automáticamente yo ahora me encuentro dentro de lo que vendría a ser mi carpeta de trabajo. Fíjate que acá te estoy hablando acerca de Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código y obviamente tú no solamente puedes utilizar Visual Studio Code para, digamos, programar, sino que tú puedes utilizar cualquier editor de código que a bien tú consideres, digamos, que has venido aprendiendo en el tiempo, ¿ok? Hoy día el que se utiliza comúnmente es Visual Studio Code. Es súper sencillo de instalar. Fíjate que si yo, por ejemplo, me voy acá a mi navegador y escribo Visual Studio Code, pues automáticamente él me va a conducir a una página y en la página, fíjate que vas a poder perfectamente descargarlo sin ningún tipo de problemas. Bien, es un editor multiplataforma en donde lo puedes utilizar no solamente para Windows, sino también para Macintosh o para Linux. Y automáticamente él visualiza cuál es el sistema operativo que tienes instalado y bueno, nada, tú automáticamente lo descargas. Una vez que los descargas, accionas doble clic y nada, lo que vas a tener en menos de un minuto, vas a tener tu editor de código ya listo para trabajar. Bien, así que no vas a tener mayor inconveniente con ello. Bien, en este caso, la invitación queda dada a que de alguna forma cuando tú construyes un proyecto, lo primero que tienes que hacer es crearte la estructura de carpetas y archivos. Así que de alguna forma yo me voy a crear una carpeta que le voy a llamar CSS porque es allí donde voy a colocar todo el código de embellecimiento de mi página. Me voy a crear una carpeta JS porque es allí donde voy a tener todos los códigos JavaScript de mi proyecto. Me voy a crear seguramente una carpeta de imágenes por si voy a utilizar imágenes en mi proyecto. Y acá en la raíz digamos, de mi base de mi proyecto, me voy a crear un archivo que yo le voy a llamar index.html. Ahí está. Vamos a escribirlo mejor, ¿verdad? Aquí está index.html. Ahí estamos. Y lo que voy a hacer es que acá dentro de la carpeta de CSS me voy a crear un archivo que le voy a llamar styles.css. Ahí está. Y adentro de JavaScript me voy a crear un archivo que le voy a llamar script.js. Bien, script.js. Y ya está. Entonces, de esta forma ya tendríamos creado entonces nuestra estructura base, ¿ok? Es la estructura base de carpetas y archivos que necesitamos para nosotros de a poco ir involucrándonos en este hermoso mundo de la introducción a la programación. Bien, entonces, una vez creada la estructura, lo que hago es que cierro aquí. Ojo, es importante que tengas en cuenta algo. Estos nombres que yo le estoy colocando es como por convención. Sin embargo, tú puedes colocarle el nombre que tú desees a cada uno de tus archivos y carpetas. Bien, genial. Lo importante acá es que tengas también muy en cuenta que estos nombres deberías escribirlos en minúsculas
no utilizando caracteres especiales, no utilizando espacios en blancos, ¿vale? Trata de que de alguna forma el nombre sea alusivo a lo que dentro de él se pretende almacenar. ¿Bien? Genial. Bueno, en este caso, una vez que ya yo tengo entonces mi archivo HTML creado, lo que vamos a hacer es, vamos a crearnos la estructura base de cualquier archivo HTML, que es el doctype, que significa que es un archivo HTML5. Aquí fíjate que tenemos la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre HTML. Acá tendríamos lo que vendría a ser la cabecera, que identifica que es todo lo que tiene que ver con la configuración de la página va acá. Y aquí tendríamos el cuerpo de la página, que todo lo que aquí especifiquemos es lo que va a aparecer, digamos, en la visual de nuestro navegador. Bien, entonces acá concretamente le vamos a decir, bueno, estamos en Latinoamérica. Por aquí le voy a colocar español, en este es un atributo, ¿vale? Y acá lo que voy a decirle es que estamos concretamente en introducción, ¿verdad?, a la programación. Ahí está, introducción a la programación. Entonces, concretamente, este título que estamos acá especificando es lo que se va a observar cuando nosotros levantamos la página. En la pestaña es allí donde se va a observar esta identificación. Muy bien. En nuestro archivo HTML siempre nosotros tenemos perfectamente para colocar dentro de él, podemos colocar código CSS y también podemos colocar código JavaScript. Sin embargo, por una situación, digamos, de actualidad y sobre todo que tú te estás preparando para conducirte a un mercado laboral, yo te recomiendo que acá trabajes siempre tanto el CSS como el JavaScript de forma externa. Es decir, acá colocarías un enlace en donde aquí directamente lo que le vas a decir es, yo quiero relacionar o asociar mi archivo HTML con el CSS. Entonces colocarás punto barra, te vas a la carpeta CSS y ya está. Y aquí al final vas entonces a llamar una etiqueta que se llama script, y en esa etiqueta script, donde fíjate que te dice source u origen, acá src, aquí es donde vas a especificar la ruta a donde tú tienes tu archivo de JavaScript. Es decir, punto barra, te vas a la carpeta JS y te atrapas el archivo JavaScript. Entonces, de esta forma ya tienes hipervinculado no solamente el código CSS, sino también el código JavaScript, de forma tal de que cualquier elemento de trabajo que tú escribas aquí se va a impactar en este archivo, y cualquier elemento de trabajo que tú escribas aquí va a impactar en este archivo. Seguidamente, lo que vamos a hacer entonces es, fíjate que acá en nuestro curso nos habla acerca del módulo 1, que es Introducción a JavaScript, que es donde nos encontramos ahorita. Por lo tanto, lo que yo voy a especificar acá es concretamente eso, ¿verdad? Yo le voy a decir acá en una etiqueta H1, le voy a disponer que estamos, vamos a ver acá, vamos a traernos este recurso. Bien, aquí le decimos copiar y acá simplemente lo pegamos. Bueno, entonces no nos los quiere, él nos los trae todo completo, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a volverlo a chequear aquí a ver si nos hace caso. Lo sombreamos, listo, botón derecho del mouse, le decimos copiar y vamos a verificar a ver si solamente nos trae ese contexto. Bueno, no nos los trae, fíjate que nos trae todo el complemento íntegro. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que este es el curso de introducción a la programación. Aquí le estoy dando control Z para ir hacia atrás y simplemente colocamos lo que tenemos acá, que es módulo 1, introducción a JavaScript. Ahí está, módulo 1. Y aquí vamos a colocarle introducción a JavaScript, ¿ok? Bueno, listo. De esta forma, estamos entonces señalando que esta es la visual que tendríamos en nuestro documento. Es lo único que tendríamos, ¿sí? Fíjate que es exactamente esto mismo. Módulo 1, introducción a JavaScript. Entonces le vamos a colocar su respectivo acento para que nos quede todo correcto. Bien. Módulo 1, introducción a JavaScript. Una vez que tendríamos esto acá listo, es allí en donde nosotros pudiésemos verificar qué es lo que estamos obteniendo con este código. Bien, es decir, si yo vengo a nuestra carpeta de trabajo y acciono doble clic en el archivo index que hemos creado, fíjate, automáticamente lo que aparece es módulo 1, introducción a JavaScript. Bien, en donde concretamente eso es lo que tendríamos, ¿no? Entonces vamos a escribirlo correctamente. Introducción a JavaScript, ahí está. Y bueno, si yo lo actualizo, eso es lo que nos dice, ¿ve? Introducción a JavaScript. Hasta ahí estaríamos sin ningún problema. En este sentido, si nosotros nos vamos entonces a lo que vendríamos aquí a continuación, fíjate lo primero que nos dice, ¿verdad? Nos habla acerca de variables, nos habla acerca de tipos de datos y nos habla acerca de operadores. Es decir,
Cuando nosotros estamos trabajando, digamos, con JavaScript, de alguna forma tenemos que comprender que nosotros vamos a estar manejando datos y esos datos los vamos a tener que almacenar en alguna parte y esa alguna parte serían entonces las variables. Te reitero, si tú quieres complementar la información acerca de lo que son las variables, los tipos de datos, los operadores en JavaScript, no te angusties. Lo único que tú tienes que hacer es, por ejemplo, copias, ¿bien? Y te vas a cualquier recurso de la inteligencia artificial, vámonos por ejemplo a ChatGPT y le puedes preguntar eso, qué son las variables en JavaScript. Y él, fíjate que entonces te va a traer toda una información acerca de lo que serían las variables, te trae inclusive la forma en cómo vas a declararlas y también te trae ejemplos. Entonces está buenísimo que tú te puedas apalancar con estas herramientas para que tú entonces te nutras y te puedas entonces complementar. Fíjate lo que nos dice, ¿no? En JavaScript las variables se utilizan para almacenar datos que puedan cambiar durante la ejecución del programa. ¿Ves? Estas variables las puedes declarar bien sea con la palabra reservada var, let o const, seguido por supuesto del nombre de la variable y asignándole el valor que tú quieras asignarle a la misma. Entonces, fíjate que esta sería una forma interesante, primero saber qué son las variables y después cómo podemos nosotros declararlas en JavaScript. En este caso, es como bien te lo indica aquí, ¿verdad? Tú puedes perfectamente irte a tu código y en este caso te vas a ir al archivo JavaScript. Y aquí yo voy a colocar, por ejemplo, un pequeño comentario. Fíjate cómo se hacen los comentarios en JavaScript. ¿Ves? Es barra, asterisco, asterisco, barra. Y ahí voy a colocar, por ejemplo, declaración. O vamos a poner simplemente variables, ¿vale? Variables, como para que tenemos claro que ese es el tema. Entonces, ya sabemos que una variable, como bien nos los indicó acá, la inteligencia artificial, ¿verdad? Las variables se utilizan para almacenar datos que puedan cambiar durante la ejecución del programa. Entonces, en este caso, fíjate que nos da tres alternativas. Hoy día, las que se están utilizando como palabra reservada para crear las variables es la palabra reservada let. Sin embargo, es importante que conozca que también podemos declarar variables con var y con const. En este caso, si yo utilizo la palabra reservada var y escribo, por ejemplo, nombre, y concretamente a esta variable le asigno un valor, fíjate que ahí estoy utilizando un operador de asignación que es el signo de igual. Por lo tanto, variable nombre va a ser igual y aquí puedes utilizar o comillas simples o doble y yo aquí puedo colocar, por ejemplo, Daniel. En este caso, aquí al final puedes o no colocar el punto y coma. JavaScript te lo va a reconocer, el navegador te lo va a interpretar sin ningún problema. Yo, por un tema de mejores prácticas, entonces yo habitualmente le coloco el punto y coma cada vez que finalizo una instrucción en JavaScript. Bien, así que entiende que puede ser que lo coloques o no, ya queda a criterio tuyo. En este punto, yo estoy entonces en JavaScript declarando una variable. Esta variable, como puedes observar, simplemente tiene asignado un valor. Bien, que en este caso es un nombre. Yo también puedo crearme otra variable que le voy a decir edad y en este caso le voy a asignar un valor y le voy a decir que yo, por ejemplo, tengo 57 años. En este caso, fíjate que yo estoy asignando un valor y fíjate que este valor es un número y como es un número no tengo por qué encerrarlo entre comillas. Solamente aquel dato que es alfanumérico, entonces aquí sí lo tendrías que de alguna manera encerrar entre comillas simples o dobles. Bien, ahora, concretamente, muy probablemente a ti te gustaría de alguna forma como verificar esa información que yo estoy colocándola, ¿sí? Y para ello JavaScript te ofrece un recurso que es una funcionalidad que se llama console.log. Es decir, si tú escribes console.log, ¿vale? Ahí lo tienes, console.log. Y ahí tú escribes directamente nombre. Y también si tú escribes console.log y expones exactamente edad, se supone que es como que si tú estás pretendiendo mandar a imprimir por la consola del navegador tanto el valor que tiene nombre y el valor que tiene edad. En este caso, fíjate, si nosotros, por ejemplo, en esta oportunidad nos vamos a nuestro navegador, fíjate, y vamos directamente a donde tenemos nuestro aplicativo, ¿verdad? Y actualizamos la pantalla, fíjate que aquí no aparece absolutamente nada. Y no aparece precisamente porque nosotros mandamos a imprimirlo fue en la consola del navegador. En este caso, para activar la consola de tu navegador, puedes entonces darle al botón derecho del mouse, vas a donde dice inspeccionar, ¿ok?
y fíjate que se va a levantar la consola de tu navegador. En la consola del navegador, que son las DevTools, como puedes observar, fíjate que aquí tú tienes el código que acabamos de escribir. Este es el código HTML. Bien, fíjate, si tú le das un clic acá, lo ocultarías o no, y fíjate que aquí tienes todo el código HTML. Pero si tú te posicionas en la consola, entonces en la consola vas a observar que dice Daniel y acá dice 57. Bien, entonces el código JavaScript que yo estoy escribiendo lo estoy mandando a imprimir, en este caso por la consola, que es lo que acabas de observar. De igual forma, dentro del console log nosotros también podemos concatenar los valores. Es decir, yo puedo hacer un console log y yo le puedo decir, vamos a colocarlo entre comillas simples o doble. Yo le puedo colocar mi nombre es, dejo un espacio en blanco y después aquí con el símbolo más, que viene a ser el operador, digamos, de concatenación. Bien, en este caso, yo puedo concatenar lo que yo desee. Por ejemplo, puedo colocarle el valor que tiene la variable nombre. Y si además le quieres concatenar un espacio más, le concatenas un espacio y aquí, entre comillas simples o dobles, puedes decir, y mi edad es de... Fíjate que le estoy dejando un espacio al principio y al final, ¿ok? Porque si no te va a quedar como muy acoplado, ¿verdad? Y ahí le voy a concatenar la edad. Y fíjate, ahí yo le estoy concatenando la edad y ahora le voy a concatenar con comillas simples o doble, le voy a colocar la palabra años, ¿verdad? Años de edad. Ahí está. Y mi edad es, entonces te va a aparecer la cantidad de años y ya fue. Yo creo que hasta ahí estamos más que suficiente. Entonces, fíjate que acá lo que yo estoy haciendo desde JavaScript es concatenando un escrito que tenemos almacenados los datos dentro de las variables. En este caso, fíjate, si yo ejecuto entonces este código y actualizo la pantalla, fíjate que aquí me aparece Daniel, aquí me aparece 57, que son los dos console.log que habíamos visto, y fíjate que aquí ahora me aparece mi nombre es Daniel y mi edad es de 57 años. Entiende que este código se está ejecutando directamente desde JavaScript, ¿bien? Lo está interpretando el navegador y lo puede interpretar porque el código acá está hiperenlazado este archivo, ¿vale? Lo tengo hiperenlazado, ¿de acuerdo? Esta parte es súper genial para que lo practiques y lo tengas muy pero muy en cuenta, ¿sí? Trata de asignarle valores a tus variables y verificar ello. Algo que te quiero comentar. Si observas acá en el contenido, fíjate que aquí nos habla acerca de los tipos de datos de JavaScript. Cuando hablamos de los tipos de datos, estamos refiriéndonos a que dentro de cada variable tú vas a poder perfectamente tener un tipo de dato asignado a la misma. Cuando hablamos de tipo de dato, puede ser un tipo de dato string, o puede ser un tipo de dato numérico, o puede ser un tipo de dato, digamos, booleano, ¿sí? O puede ser inclusive un array, que es un tipo de dato. Y si tú de alguna forma quieres profundizar acerca de los tipos de datos de JavaScript, tú perfectamente puedes copiarte este contexto y se lo puedes perfectamente preguntar a la inteligencia artificial. Y le dices, por ejemplo, yo le voy a decir acá que me indique los tipos de datos de JavaScript. Y fíjate que él comienza entonces a darme información acerca de lo que son los distintos tipos de datos que tenemos en JavaScript. Entonces fíjate que aquí te dice que tienes un tipo de dato que es número, tienes un tipo de dato que es, por ejemplo, de tipo string, ¿ves? Tienes otro tipo de dato que es como, por ejemplo, el dato booleano, que es un true o un false, ¿bien? Y tienes aquí el tipo de dato nulo, ¿ves? Entonces, él no solamente te indica acerca de los tipos de datos, sino que también te da ejemplos, ¿ves? Fíjate que aquí te habla acerca de un array, que un array también es un tipo de dato especial, que es un objeto que representa una lista de elementos. Entonces, esto no solamente te habla acerca del tipo de datos, sino que además te está proporcionando ejemplos, lo cual está tremendamente interesante. Bien, entonces en este caso, aquí es súper importante que tú vayas de a poco, digamos, internalizando esto y sobre todo veas la manera en cómo se utiliza. Fíjate qué interesante, ¿no? Fíjate que, como te diste cuenta, nos habla que digamos, las variables nosotros las podemos declarar con var, con let o con const. Y fíjate que aquí te estás suministrando la creación de las variables utilizando let. En este caso es como que si tú vienes acá y en vez de utilizar var, entonces estás utilizando let. Bien, aquí fíjate que en vez de var estás utilizando let y haría exactamente lo mismo. Es decir,
Si tú vas a tu código, tú vas a tu pantalla y actualizas, te vas a dar cuenta que tienes los mismos resultados, porque estás declarándola de una u otra forma. Aquí la parte interesante es lo siguiente. De alguna manera, cuando tú declaras las variables con var, a diferencia de let, es que cuando tú la declaras con var en el mismo espacio, ¿ok? En el mismo espacio me refiero acá, mira. Si yo declaro acá una variable nombre y aquí declaro la variable edad, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a declarar acá una variable que se llama nombre, ¿sí? Y le voy a asignar en este caso el nombre, por ejemplo, de mi esposa, que es Gloria. Entonces fíjate que yo a la misma variable la estoy volviendo a redeclarar. Es decir, creé la variable nombre, le asigné un valor y ahora fíjate que volví a crear la variable nombre y le estoy asignando otro valor. Ahora, en el momento en que yo ejecute este código, se supone que en este primer console log debería aparecerme Gloria, pero aquí me va a aparecer Gloria con mi edad, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué eso? Porque var me permite redeclarar variable en el mismo espacio, ¿ok? Eso se llama el scope de la variable. Vamos a chequearlo, míralo. Si tú vienes acá y actualizas la pantalla, fíjate que aquí te dice Gloria 57, dice mi nombre es Gloria y mi edad es 57 años, ¿viste? Fíjate que aquí ahora no aparece Daniel, sino que aparece Gloria. ¿Por qué? Porque var te permite en el mismo espacio donde estás declarando la variable, puedes volverla a declarar. Y eso sí no te lo permite let ni const. De hecho, mira, si yo declaro la variable con let y acá vuelvo a tratar de declarar la variable, fíjate que ya el mismo editor de código me dice que hay un error. Fíjate, cuando yo apunto al editor de código, él me dice no puede redeclarar en el mismo bloque o el scope, no puedo volver a declarar nombre porque es que ya la tengo declarada. Entonces, por ello es que hoy día todos nosotros, los programadores, utilizamos en JavaScript let en vez de var, porque normalmente nunca es una sola persona que está trabajando, sino que hay muchas personas a nuestro alrededor que estamos todos trabajando sobre el mismo proyecto. Bien. Entonces aquí te diste cuenta cómo puedes utilizarlo. Claro, si tú tuvieses un entorno de trabajo distinto o un bloque diferente, ahí sí la puedes volver a declarar, ¿ok? Porque las variables dentro de un bloque se considera que son privadas. Ya te voy a mencionar un poquito más adelante para que lo internalices, pero yo espero que hasta aquí lo hayas comprendido o me haya yo sobre todo explicado. Entonces, fíjate, acá esto lo voy a poner en comentarios, ¿sí? Aquí ya tú sabes que comentarios se dispone de esta forma, ¿vale? Aquí concretamente lo que vamos a hacer es barra asterisco y aquí al final le puedes colocar asterisco barra, ¿bien? Entonces, de esta forma tienes esto en comentario, fíjate que ya no tengo ningún error y no hay ningún problema, ¿sí? Conclusión, ya va a depender hoy día el hecho de que tú utilices o let o var o const. Va a depender de ti estrictamente, pero ya sabes la diferencia de trabajo, ¿sí? Bien. Entonces, aquí hay una parte también interesante. Te lo voy a colocar acá. Y voy a colocar un pequeño comentario que voy a colocar, por ejemplo, tipo de datos. Cuando hablamos de los tipos de datos, JavaScript nos ofrece una función para nosotros verificar qué tipo de dato es el que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, yo voy a declarar una variable que le voy a llamar dato. Bien, y esa variable, nada más por un tema de ejemplo, le voy a asignar un valor, digamos, alfanumérico y voy a colocar acá, por ejemplo, el nombre de mi hijo mayor y es Víctor. En este caso, si yo, por ejemplo, hago uso de una función que me brinda JavaScript que se llama tieOf, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un console log, ¿vale? Voy a hacer un console log del tieOf de qué es lo que tiene la variable dato. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta que dependiendo del valor que tú le suministres a la variable, esa variable va a tener por defecto un tipo de dato. Fíjate. Si en este caso yo mando a imprimir el tipo de dato de la variable dato, ahora vamos a ver acá. Cuando yo lo actualizo, fíjate que aquí al final me dice que es un string. Es decir, el tipo de dato asignado a esa variable es una cadena de caracteres. ¿Ves? Fíjate que es string. Ahora fíjate lo siguiente. Imagínate que yo no le voy a asignar este valor, sino que yo, por ejemplo, lo que voy a hacer acá es que le voy a asignar, por ejemplo, decirte algo, mi edad, ¿no? Voy a colocar 57. Fíjate que el dato es un dato numérico, por lo tanto, fíjate, si yo vengo acá a mi aplicación y lo actualizo, fíjate que me dice que es un número, ¿bien? Es un número. Ahora, un detalle. Si este valor tú le colocas 57.34,
Bien, fíjate que este es un valor de tipo, digamos, con punto decimal o es un valor de tipo de punto flotante. En este caso, para JavaScript, el valor numérico es un valor numérico, no importa si es de tipo decimal o de tipo entero, ¿ok? Fíjate. Si tú vienes acá y actualizas, fíjate que él te vuelve a decir que es un valor numérico. O sea, a él no le importa, ¿vale? Porque él simplemente es el tipo de dato numérico. Pero tú también acá como dato, tú puedes de alguna forma quizás asignarle un valor nulo. Es decir, declaras la variable, pero no le asignaste ningún dato como tal. Entonces, vamos a ver qué nos ofrece este tipo de datos, ¿vale? Si tú vienes acá y actualizas, entonces él te dice que eso es un objeto, fíjate. Ese valor es un objeto. Ahora, fíjate otra cosa, ¿no? Si tú vienes acá y le dices, mira, yo quiero crear, por ejemplo, un array. Y ese array voy a colocar, por ejemplo, varios datos. Bien, entonces acuérdate que un array es no otra cosa, sino una variable que tú le vas a poder asignar varios datos allí dentro. También es considerado como un objeto, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a colocar aquí el nombre de mi hija. Ahí está mi nombre de mi hija. Voy a colocar el nombre de mi hijo mayor, ¿ok? Y voy a colocar el nombre también de mi hijo menor. Entonces fíjate que acá tengo colocado tres datos, pero estos tres datos están pertenecientes a esta misma variable. De hecho, si tú haces entonces un console log de ese dato, fíjate que aquí, cuando lo actualizas, fíjate que él te dice que es un objeto. Bien, entonces, cuando tú verificas el objeto, está genial porque un objeto entonces viene a ser un tipo de dato que adentro de él puede existir un conjunto de otros datos y esos datos pueden ser además de cualquier tipo. Sin embargo, mira este detalle. Si tú vienes acá y haces un console log para ver qué es lo que tiene dato, fíjate, no le estoy preguntando el tipo de dato, sino que quiero ver qué es lo que tiene dato, ¿bien? Entonces hago un console log del mismo, ahora mira lo que va a pasar. Cuando yo actualizo, fíjate que él me dice, esto es un objeto, pero fíjate aquí me dice que el tipo de dato es un array, o sea, el objeto es un array. Y ese array tiene internamente un valor, otro valor y otro valor. Entonces me dice que tiene tres valores. Sin embargo, fíjate que cuando yo acciono un clic, él me dice, en la posición 0 está Indira, en la posición 1 está Víctor, en la posición 2 está Luis. Por lo tanto, tengo tres elementos. ¿Viste? Entonces, esto es otro tipo de dato. Fantástico, ¿no? Fíjate que puedes colocar múltiples datos aquí adentro. Ahora, fíjate que si yo, por ejemplo, en vez de hacer este criterio de accionar, le digo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ejecutar esta misma acción, pero en vez de colocarle corchetes, le voy a colocar llaves. Mira, si yo declaro este recurso y lo declaro como llaves, entonces fíjate que acá de entrada me está señalando que hay como especie de un error, ¿viste? Porque en la declaración, no sé si se detalla, pero aquí vas a ver algo de color rojo, algo de color rojo, algo de color rojo, que significa que eso no está bien. Y esto que está acá es otro tipo de dato que yo estaría declarando en JavaScript. Y en este caso, este tipo de dato viene a ser un objeto. Y un objeto no es otra cosa sino un recurso que en su interior tiene un conjunto de propiedades y valores. Propiedades y valores. Obviamente también puede tener métodos o funciones, pero vamos a de momento entender lo que tenemos propiedades y valores. Vamos entonces a tratar de internalizarlo. Es decir, si yo aquí tengo este objeto y digo, mira, yo tengo acá en este objeto un valor que le voy a llamar, voy a colocar hija, ¿no? Ahí está. Y el valor hija, ¿ok? Que es lo que yo estoy colocando aquí con comillas, ¿vale? Ahí va a ser mi hija Indira. Vamos a colocarlo entre comillas dobles también para tenerlos bien referenciados, ¿no? Entonces fíjate que ese sería un dato. Otro dato viene a ser, por ejemplo, mi hijo. Y acá, en este caso, este otro valor que yo estoy colocando, fíjate, yo estoy encerrándolo entre comillas. Y esto que yo estoy haciendo acá es precisamente otro, digamos, otra propiedad. Tengo propiedad, valor. Y voy a colocar acá, entonces, voy a colocar que este es mi hijo mayor. Ahí está. Y voy a colocar acá otro elemento más que viene a ser, por supuesto, mi hijo menor. Bien. Entonces, cuando yo coloco acá mi hijo menor, colocamos los dos puntos, ¿vale? Y colocamos el referido valor. Entonces, lo que yo acabo de crear hasta este momento es un objeto. Y este objeto, por supuesto, tenemos que tener acá una llave que cierra.
¿Por qué? Porque cuando tú creas el objeto tienes la llave que abre. Voy a quitarla de aquí para que tú lo veas. Ahí está. Y aquí tendríamos la llave que cierra. Bien, estoy declarando un objeto donde adentro de ese objeto tengo un valor, perdón, una propiedad que en este caso es la propiedad hija. Aquí yo tengo el valor que es el valor que le he asignado. Aquí yo tengo mi hijo mayor, que vendría a ser entonces la propiedad y el valor. Y cuando tú ejecutas el tipo de dato de lo que acabas de declarar, fíjate que es lo que te va a decir. Cuando tú lo actualizas, él te dice que el tipo de dato es un objeto y ese objeto internamente tiene entonces un conjunto de, digamos, propiedades y valores tal como lo puedes estar observando. Entonces, todo esto son tipos de datos que tú puedes perfectamente declarar. De hecho, fíjate esto. Si yo acá declaro, por decirte algo, vamos a colocar esto en comentario, ¿sí? Vamos a colocarlo acá, mira, ahí está, lo coloqué en comentario, ¿vale? Entonces, esto que yo tengo ahorita en comentario, si yo declaro nuevamente la variable dato y le digo, dato va a ser igual, por ejemplo, a un valor como, por ejemplo, true, entonces eso es un tipo de dato. Y el tipo de dato es un dato de tipo booleano. Entonces, fíjate, si yo vengo acá y actualizo, entonces él me va a decir que es un tipo de dato booleano y el valor que yo le tengo asignado es true. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos para que tengas una idea de lo que nos dice acá la inteligencia artificial sobre lo que serían las variables, los tipos de datos y ahora nos vamos directamente a lo que vienen a ser los operadores en JavaScript. En este caso, fíjate, si yo vengo acá y le pregunto a la inteligencia artificial para que él me nutra, ¿no?, acerca de lo que serían los operadores, entonces fíjate que él comienza a armarnos toda una estructura en donde nos menciona ese conjunto de operadores que se utilizan en JavaScript. ¿Para qué nos sirven los operadores? Bueno, los operadores en JavaScript son símbolos que se utilizan para realizar operaciones específicas en valores y variables, ¿ok? Los operadores se pueden clasificar en varias categorías, incluyendo operadores aritméticos, de asignación, de comparación, lógicos, de incremento o decremento, ¿vale? Entonces, acá él te menciona todo ese conjunto de operadores que de alguna forma nosotros tenemos perfectamente para utilizar en JavaScript. Aquí, si tú deseas, por ejemplo, obtener ejemplos en concretos de cada uno de ellos, simplemente tú le preguntas a la inteligencia artificial y él te va a traer todos los ejemplos específicos de cada uno de los operadores, ¿sí? Pero qué bueno que nosotros entonces comprendamos que a través de los operadores nosotros vamos a poder entonces interferir o de alguna forma ejecutar distintas acciones de trabajo en nuestro código. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí, ¿sí? Y concretamente vamos a colocar un pequeño comentario que va a decir, por ejemplo, operadores, ¿sí? Y vamos a colocar entre los operadores aritméticos. Entonces allí, solo como ejemplo, ¿verdad? Como para que también podamos ir practicando, es como que si tú declaras una variable que le vas a llamar valor 1 y le asignas un dato, ¿verdad? Vamos a colocarle el valor 10 y declaras una variable que le vas a llamar, por ejemplo, valor 2 y le asignas también otro dato. En este caso, si tú desearías obtener el valor resultado de esta, ponte que quieras hacer una sumatoria, pues tú sencillamente lo único que tienes que hacer es ejecutar una variable, si tú deseas, que le llamas resultado, por ejemplo, y esa variable resultado va a ser igual a lo que tiene valor 1 sumado a lo que tiene valor 2. ¿Por qué? Porque tú vas a querer hacer una sumatoria. En este caso, concreto, si tú lo especificas de esta forma, genial, ¿no? Porque entonces tú vienes acá y lo único que nos faltaría es ejecutar un console log para verificar en la consola qué es lo que contiene, digamos, la variable que se llama resultado. Entonces, en este caso, cuando tú tienes esto de esta forma, aquí estás utilizando, digamos, el operador aritmético que es la suma, pero igual puedes utilizar la multiplicación, la división, tal como lo puedes observar acá, ¿no? Que tienes la suma, la multiplicación, la división, ¿viste? Tienes para incrementar, para decrementar el contenido de la variable. Es decir, que si tú ahora te vas a tu navegador y actualizas tu pantalla, te vas a dar cuenta que aquí te va a aparecer 30. ¿Por qué? Bueno, porque 30 precisamente es la sumatoria de lo que sería 10 más 20. En este caso,
Eso es lo que tú estás haciendo en este punto de trabajo. Bien, ahora, te diste cuenta que tienes operadores, hay un operador por allí que te dice de incremento, ¿vale? Ese operador de incremento es como, imagínate, tú declaraste aquí la variable que le llamaste valor 1 y la inicializaste en 10. Pero ahora mira esto, si yo hago valor 1 y a valor 1 le coloco más, ¿vale? Ahí se supone que lo que él va a hacer es que a esta variable valor 1 le va a sumar, vamos a colocarla aquí bien, ¿verdad? Esta variable valor 1 le va a sumar 1, porque es lo que hace este más. Este más es como que si yo estuviese diciéndole esto, mira, es como si yo estuviese diciendo valor 1 va a ser igual a lo que tiene valor 1 más 1. Es como si yo estuviese haciendo esta operación. En este caso, esto es lo que yo estaría ahí concretamente especificando. Allí entonces, si tú acá verificas esto, voy a poner esto, lo voy a borrar solamente para que lo veas, porque te lo puse como aclaratoria, ahí te lo puse en comentario, ¿sí? Entonces fíjate, yo declaré la variable en 10, pero aquí le estoy sumando 1 a la variable. Al yo sumarle, por supuesto, este valor aquí ahora no va a ser 10, sino que va a ser 9. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que nos trae de vuelta esta operación. Vamos, actualizamos y fíjate que ahora aquí me dice que es 31. ¿Lo viste? ¿Por qué? Porque bueno, yo la declaré en 10, le sumé 1, ahora ya no es 10 sino que es 11, a 11 le sumamos 20 y por supuesto nos va a decir que es 31. ¿De acuerdo? Y la situación ocurriría al contrario, es decir, que si tú a valor 1 le restas, fíjate, ahí le estarías restando, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la declaras en 10, le quitas 1 y automáticamente lo ejecutas y obviamente te debería dar el valor, pero al contrario, ¿verdad? Cuando tú actualizas la pantalla, fíjate que te da 29. ¿Por qué? Porque concretamente a 10 le está restando 1, ahora es 9, y a 9 le sumas 10 y por supuesto te va a dar 29. Entonces, es interesante que tú eso lo tengas muy presente, la forma en cómo puedes valerte de los operadores que te ofrece JavaScript. Acuérdate que acá le habíamos hecho la pregunta aquí. Ahí tienes este conjunto de operadores, ¿ok? Entonces es interesante que tú de a poco puedas ir practicando. Fíjate que estamos utilizando el de incremento y el de decremento, ¿vale? Que lo que hace es sumar 1 o restar 1. Claro, a lo mejor tú te preguntarás, epa, ¿y si yo quisiera sumar más de 1, sino que quisiera sumar 2 o restar 2 o sumar 5? Bueno, eso lo único que vas a hacer es, aquí al valor de la variable, tú lo que le dices es más igual y le colocas, por ejemplo, 5. Entonces, lo que va a hacer es que la variable la declaraste exactamente con un valor 10 y ahora aquí le estás mandando a sumar 5. Es decir, que si tú vienes acá y actualizas tu pantalla, vamos, actualizas la pantalla, fíjate que aquí te da 35. Recuerda, la inicializaste en 10, le sumaste 5 y por supuesto le sumaste 20 luego, ¿no? Entonces aquí, por eso que te aparece 35. ¿Ves? Entonces son maneras o mecanismo de cómo tú puedes apalancarte con los operadores a través de JavaScript para usarlo y consumirlos. Bien, así como tienes, digamos, operadores aritméticos, fíjate que acá la inteligencia artificial nos había dicho que tenemos operadores de asignación. Ya nosotros lo habíamos usado, ¿te acuerdas? El operador de asignación de igualdad, que lo habíamos utilizado para asignarle un valor a la variable, pero aquí tienes otros valores, ¿viste? El más igual que acabamos de usar y lo puedes usar también como el menos igual y así como lo puedes observar, ¿ok? Pero fíjate que tenemos operadores de comparación. Estos operadores de comparación son los que se utilizan precisamente para tú determinar si un valor es mayor, si un valor es igual que otro, si un valor es menor, si un valor es mayor igual o menor igual. Eso es lo que hace. Y lo que vas a obtener con ello son respuestas, ¿ok? En función de un comportamiento booleano, es decir, un true o un false. Vamos a verlo. Es decir, es como que si yo le hago acá, mira, si yo hago un console log, ¿bien? Y en ese console log yo le pregunto, mira, valor 1 es mayor que valor 2, ¿ves? Fíjate, ahí yo estoy haciendo una pregunta, ¿bien? En este caso yo le estoy diciendo, dime si valor 1 es mayor que valor 2. Entonces, fíjate que cuando yo verifico esto en mi pantalla, vamos, lo actualizamos, fíjate que aquí me dice false, ¿viste? Porque precisamente él sabe que 10 sumándole 5, que son 15, nunca es mayor que 20, que es distinto a que yo acá le coloque un 100. Si yo a 100
le sumo 5, son 105, y a 105 por supuesto que es mayor que 20, ¿de acuerdo? Entonces en este caso aquí la respuesta debería ser un true. Es decir, si tú vienes a tu código y lo actualizas, te vas a dar cuenta que aquí te dice que es verdadero, porque evidentemente sí es mayor. ¿De acuerdo? Entonces fíjate qué interesante que tú acá, a través de los operadores de comparación, vamos a ubicárnoslos por aquí, ¿verdad? Son operadores de comparación, vamos a colocarlo para que quede clarito para ti, sobre todo cuando estés repasando. Vamos a colocar aquí un pequeño comentario y le vamos a colocar operadores de comparación. Entonces fíjate que los operadores de comparación, perfectamente tú vas a poder entonces determinar si un valor es mayor que otro, o es menor, o es igual, o lo que fuere. Bien, entonces, si yo acá en este caso, vamos a hacer un pequeño ejemplo, sobre todo para que lo puedas comprender en algo que quiero que veas. Mira, si yo declaro una variable nueva, que le voy a llamar, por ejemplo, número 1, y le voy a asignar un valor, ¿ok? Ese valor, como puedes ya saber, es un valor numérico. Ahora, me voy a declarar una variable que le voy a llamar número 2 y le voy a decir, por ejemplo, entre comillas simples o doble, le voy a colocar que tiene el valor 20, ¿de acuerdo? Fíjate, ahí está. En este caso, si yo, por ejemplo, hago un console log, ¿vale? Y ahí yo le digo, mira, número 1 es exactamente igual a número 2, fíjate. Obviamente, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle los dos el mismo valor, ¿de acuerdo? Como para que lo tengas ahí en cuenta. Fíjate que número 1 le asigné el valor de 10, pero es numérico, y a número 2 le asigné el valor de 10, pero es alfanumérico. En este caso, fíjate lo que yo le estoy diciendo. Necesito que me digas si el número 1 es igual a número 2. Él lo que debería responderme es un true, es decir, diciéndome que sí son lo mismo. Vamos a verlo. Si yo vengo acá a mi programa, ¿verdad? Y lo actualizo, fíjate que aquí me va a decir true, que significa que ambos valores son iguales, lo cual sabemos que no es correcto, ¿verdad? Y sabemos que no es correcto porque lo que está pasando es que esta comparación de igual a igual no te está contemplando el tipo de dato. Él solamente te está señalando el valor como tal. Entonces él dice 10 si es igual a 10. Pero si tú aquí, en vez de utilizar el doble igual, utilizas el triple igual de comparación, entonces ese triple igual sí está considerando el tipo de dato. Lo cual, cuando tú le dices número 1 es estrictamente igual a número 2, él te debería decir false, es decir, no. Es decir, fíjate, cuando tú actualizas, te vas a dar cuenta que aquí te dice false, que significa que no está correcto. Estos no son los mismos datos. Eso es lo que tienes explicado acá en la inteligencia artificial, específicamente acá, donde te dice acerca de estos operadores, ¿verdad? Que te dice igual estricta o igualdad base. La igualdad base no te está considerando el tipo de dato como lo puedes observar en la igualdad estricta. Bien. Y fíjate que ya aquí, como para ir finalizando, tendríamos unos operadores lógicos. Y los operadores lógicos son los que te van a permitir, digamos, apalancarte de ellos para hacer esas comparaciones, digamos, un poco más complejas. Cuando tú, por ejemplo, dices, esta persona, digamos, y esta otra persona, junto con esta otra persona, todas son mayores de edad. Entonces estás utilizando, digamos, un operador lógico. Y fíjate que tienes acá operadores lógicos como por ejemplo son el y, el o y el no. Fíjate que eso te acompañan unos símbolos inclusive para tú considerarlo. ¿De acuerdo? Entonces, es como por ejemplo, tú vienes acá y vamos a colocárselo acá para tenerlo, ¿verdad? Vamos a decirle acá un ejemplo. Vamos a decir operadores lógicos. Vamos a colocar aquí lógicos. Esos operadores lógicos, como vistes, tienes el y, el o y el not. En el y, ambos elementos comparados tienen que cumplirse. Esos son en el y. En el o es que uno o el otro se tiene que cumplir, y en el not es que estarías negando uno de ellos. ¿Ok? Entonces, siempre tienes que tener muy pendiente los símbolos utilizados para tal fin. Entonces, fíjate, aquí te dice el and devuelve verdadero si ambos operadores son verdaderos. ¿Viste? Si ambos son verdaderos, te devuelve un verdadero. Y un o te va a devolver, por supuesto, o uno o el otro te va a volver del verdadero siempre y cuando uno de los elementos comparados se cumplan. En este caso, este esquema de comparación, yo, digamos, te lo voy a ejemplificar cuando estemos trabajando con el siguiente tema que tiene que ver con las condiciones para que puedas
ahí utilizarlo, ¿sí? Y eso está genial para que lo comparamos. Pero sin embargo, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Es como que si yo hago un console log y le digo, mira, dime una cosa, ¿no? Digamos, vamos a suponer que yo voy a declarar acá otro valor, ¿sí? Mira, voy a declarar un número 3. Ahí está, número 3. Y número 3 le voy a colocar, por ejemplo, vamos a decirle 50. Ahí está, número 3, 50. Y vamos a decirle que este número vamos a asignarle 20. ¿Ok? Entonces tengo 10, 20 y 30. Bien, 10, 20 y 50. Ahora fíjate tú qué voy a hacerle yo. Yo le voy a decir, hazme un console log para yo determinar si número 1, vamos a colocarlo bien, ¿verdad? Si número 1 es mayor a número 2, ¿ok? Mayor a número 2. Y además, fíjate, ahí vamos a colocar entonces el operador AND, ¿ok? Vamos. Y además necesito saber si número 1, ¿ok? También es mayor a número 3. Bien, entonces fíjate que estoy haciendo una comparación y fíjate que en el medio estoy colocando el operador y. Ahí lo que yo estoy diciéndole es, número 1 es mayor que número 2 y además número 1 es mayor que número 3. Si él hace la comparación y determina que se cumplen ambos casos, él me debería arrojar un tipo de respuesta. Así que vamos a chequearlo. Vamos. Si tú vienes a tu pantalla, a nuestro programa y la actualizamos, entonces fíjate que me dice falso. Bien, porque necesariamente para que me pueda arrojar un verdadero, número 1 obligatoriamente tiene que ser un número mayor a el número que yo lo estoy comparando. ¿De acuerdo? Entonces, si en este caso yo le digo, el número 1 es 100, y ahí yo estaría, fíjate, le cambié el dato. Y yo le digo, número 1 es mayor que número 2 y además número 1 es mayor que número 3. Entonces, como hay un y acá, ambos se tienen que cumplir. Por lo tanto, si yo vengo acá y actualizo, entonces fíjate que él me devuelve un verdadero. Verdadero que significa que sí, evidentemente el número 1 es mayor que el número 2 y además el número 1 es mayor que el número 3. Esto te daría distinto resultado si tú en vez de utilizar aquí un AND, utilizas un OR. Es decir, si tú acá utilizas el OR, vámonos aquí. Si yo aquí utilizo, por ejemplo, el OR, vamos a verificar el símbolo, ¿verdad? Vamos a chequearlo. Ahí está. Si yo acá utilizo el OR, vamos a ver acá, tuki. Bueno, en algún momento vamos a chequearlo acá, vamos a buscarlo. El OR, ya va, que tengo un detalle aquí en mi teclado, tranquilos, ahí está el valor 1, perfecto, y si yo le digo acá, ahí tengo la admiración, y vamos a chequearlo por aquí, a ver dónde yo tengo esto, ¿verdad? Que es un sufrimiento, bueno, tranquilo, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer acá rápidamente es irme a este, para no perder tiempo, ¿verdad? Y aquí le voy a atrapar esta connotación, ¿verdad? Que vendría a ser este símbolo. Entonces, que ese es el doble byte. En este caso, si yo vengo acá a mi teclado y pegamos el byte, fíjate que acá tendríamos entonces la pregunta que le digo, número 1 es mayor a número 2 o número 1 es mayor a número 3, ¿ves? Fíjate que este o significa que uno de los dos se tiene que cumplir. Entonces vamos a hacer una prueba. Mira, yo voy a colocar que número 1 es 100, número 2 es 20, pero número 3 le voy a colocar, por ejemplo, vamos a colocarle 500. ¿Ves? Entonces fíjate que en esta comparación vamos a ver qué nos da como resultado. Vamos. Si nosotros miramos acá nuestro valor resultado y actualizamos, fíjate que aquí me dice verdadero. ¿Ves? Ahora tú te vas a preguntar, epa, pero ¿por qué está arrojando verdadero? Porque 100, efectivamente 100 es mayor que número 2. Fíjate que 100 es mayor que 20. Pero fíjate que yo le digo o 100 es mayor que 500, pero como se está cumpliendo al menos una de las dos preguntas, inmediatamente él me regresa un verdadero. Precisamente por eso es que tienes que tener muy en cuenta que el y ambos se tienen que cumplir y en el OR al menos uno de los dos que se pregunta tiene que de alguna manera ser verdadero. En este caso, si tú vienes entonces aquí a lo que viene a ser tu código, fíjate la respuesta que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Está buenísimo, ¿verdad? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar hasta acá, al menos en esta primera parte. Te invito a que practiques, te invito a que
le preguntes todo lo que tú tengas de dudas o inquietudes, al menos de este primer módulo, a la inteligencia artificial. Le puedes decir a la inteligencia artificial que te dé ejemplos. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Si yo le digo acá, dame ejemplos de, vamos a ponerle así, ejemplos de código de JavaScript usando operadores, ¿vale? Entonces, él te va a traer operadores. Ahí está, listo. Entonces, él inmediatamente lo que él te va a hacer es que te va a traer una cantidad de ejemplos demostrativos de cómo entonces tú puedes declarar la variable, asignarle valores. Aquí como puedes ver ejemplos de valores aritméticos, acá tienes de asignación, fíjate, tienes ejemplos de asignación, tienes aquí operadores de comparación, ¿ves? Y tienes también ejemplos de operadores lógicos, lo cual está tremendamente genial porque te va a permitir como que, digamos, internalizar todo esto. Si tú deseas poner en práctica estos ejemplos que te está arrojando la inteligencia artificial, tú perfectamente puedes agarrar este código acá, ves que aquí te dice copiarlo. Tú puedes perfectamente acá en este simbolito, puedes copiar ese código te lo conduces a lo que viene a ser tu esquema de trabajo aquí, ¿ok? Y allí puedes pegar ese código, ¿lo vistes? Este código que tú tienes acá, una vez que ya tú lo tienes, perfectamente tú una vez acá, y si quisieras ver los resultados, pues entonces tú tendrías que hacer el referido console log de cada uno de ellos para que puedas tenerlo internalizado, ¿sí? Por ejemplo, fíjate que aquí te dice, te está declarando una variable, fíjate que aquí te está dando el resultado. Si por supuesto tú quieres chequear ese resultado, como te digo, puedes hacer un console log, mandas a imprimir lo que sería suma y bueno, en la pantalla vas a ver que de 5 más 3 son 8, que es el resultado que te está dando aquí como comentario, ¿no? Entonces es interesante que tú puedas poner en práctica todo esto y siempre apaláncate de la inteligencia artificial generativa para que él te pueda dar opciones, alternativas y ejemplos y tú puedas entonces hasta el cansancio practicar al máximo todos estos recursos que tú tienes acá. ¿Sí? Eso es importante que lo tengas. Fíjate que aquí está utilizando inclusive la creación de un objeto, que es un objeto que se llama persona, que el nombre es Juan, que la edad es 30 y fíjate cómo lo está mandando aquí a ejecutar el console log, que es lo que te acabo de explicar. Es decir, que si tú te copias este código y ese código te lo llevas a tu proyecto y lo pegas aquí, entonces fíjate que aquí está pasando lo que te expliqué hace rato, ¿no? Estás declarando una variable que le llamas persona y esta persona es un objeto que tiene una propiedad nombre seguida de un valor Juan y una propiedad de edad seguido de un valor. Esto es alfanumérico, esto es numérico y fíjate que aquí se está haciendo los respectivos console log. Bien, lo cual está genial. Y fíjate que aquí hay algo súper interesante además, ¿no? Que aquí te está mandando, por ejemplo, a imprimir lo que tendría, por ejemplo, el objeto, digamos, el objeto persona exactamente en su propiedad nombre y el objeto persona en su propiedad edad. Y eso es lo que vas a estar observando. Entonces, fíjate qué interesante cómo tú puedes, digamos, atrapar estos recursos y tenerlos para poder practicar. Lo vemos en nuestra pantalla. Nos vamos a nuestro código, actualizamos y acá en la consola fíjate que aquí tienes el valor del cálculo de la sumatoria que es 8, el nombre que es Juan y el valor de la edad que es 30, ¿no? Y esto es exactamente lo que te arrojó la inteligencia artificial. Entonces esto es interesante que tú siempre te mantengas, digamos, muy pendiente de apalancarte de la inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer entonces para nuestro siguiente módulo es que vamos a trabajar con los conceptos básicos de programación, ¿sí? Eso es lo que estaríamos viendo en nuestra próxima sesión de trabajo. Muy bien, como te pudiste dar cuenta, la verdad es que esto es un mundo muy amplio, es algo donde necesariamente amerita el hecho de nosotros poder practicar y practicar hasta el cansancio, porque es lo único que nos va a quedar, y de allí te invito entonces a que prosigas por cuenta propia a través de la inteligencia artificial. Coloca toda la información que tú deseas, busca los ejemplos que corresponda y una vez que los tengas, pues perfectamente recuerda que tú lo puedes conducir a tu código y ver los resultados que te trae. Así que espero te haya gustado y te espero en la próxima. Muchas gracias por estar de ese lado. Hasta luego.